buenas noches, estimados hermanos. Un privilegio siempre estar con cada uno de ustedes y en esta oportunidad expresarles también mi saludo muy afectuoso para cada uno de sus familias y desearles unas felices fiestas patrias que estamos celebrando justamente hoy día, el Día de la Independencia de nuestra patria. Es siempre de mucha alegría para mí compartir con ustedes la palabra de Dios para que de esta manera crezcamos juntos todos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a seguir yendo a las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 2. Voy a dar lectura allí. Dice así la palabra bendita de nuestro Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Amados hermanos, estamos extrañando, por supuesto, nuestras sesiones ordinarias y extraordinarias dentro de la iglesia, y dentro de ellas, por supuesto, siempre nuestras sesiones anuales y sobre todo nuestra asamblea distrital. Y esto porque siempre estamos a la expectativa, porque es un reencuentro donde nos podemos ver todos los pastores y por supuesto también nuestros hermanos delegados de cada una de nuestras iglesias, y vivimos unos días de muy buena confraternidad cristiana y por supuesto escuchando también los informes que nos llenan de alegría y de contentamiento, y también por supuesto para nosotros de mirar siempre hacia adelante para seguir justamente llevando el evangelio a toda criatura. Estos informes son de ánimo y entusiasmo para nosotros, aunque allí también podemos ver algunas situaciones, sobre todo cuando son como esta, asuntos o cuestiones doctrinales donde tenemos que hacer aclaraciones y ver correctivas que van a llevarnos por el mejor camino, ¿no? Y esto justamente era lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia, y podríamos decir, este fue el primer concilio, la primera asamblea justamente de la primera iglesia en aquel entonces. Una primera asamblea le podemos llamar allí, que se registró justamente allí en la bendita palabra del Señor. ¿En dónde se realizó? En la ciudad maravillosa de Jerusalén, ¿no? Allí nos enseña justamente la palabra donde se ubicó justamente esta asamblea que se llevó a cabo, ¿no? En los versículos 4 y versículo 6. ¿Por qué se le convocó? Ya les estaba diciendo también en la lectura de la palabra, para considerar una cuestión muy importante sobre la salvación, que tenía que ver sobre todo con nuestros hermanos gentiles, ¿no? Y tanto eso, su salvación de los gentiles, pero por otro lado también la obediencia a la ley de Moisés, y era el asunto de la circuncisión, cuando eso ya debería haberse prácticamente anulado, ¿no? Pero ahí estaba todavía, era una cuestión que tenía que resolverse, y por otro lado debería verse de una manera magistral la intervención también de todos los miembros de esa asamblea, ¿no? Por eso podemos ver allí quiénes estuvieron y cómo se procedió. Pues bien, allí de los versículos 4 al 6 nos dice la palabra bendita del Señor que allí estaban los apóstoles, estaban también allí los ancianos de la iglesia, misioneros y delegados de la asamblea allí en Antioquía. ¿Cómo se procedió? Bien, con informes de los obreros, como Pedro, como Pablo y Bernabé, ¿no? Luego vino el discurso de Pedro desde los versículos 7
al versículo 11, como nosotros podemos leer allí también y darnos cuenta de toda la manera como se desarrolló esta primera asamblea. Y lo primero que dice Pedro aquí hace una inferencia con respecto a la salvación, ¿no? Y es que en el versículo 8 dice que esta salvación les había llegado ya a los gentiles de igual manera que a los judíos. La salvación, en otras palabras, es para todos. No puede haber peleas ni discusiones con respecto a eso. La salvación dada por nuestro Señor Jesucristo en la bendita cruz del Calvario, entonces ha sido provista para todo aquel que verdaderamente se acerca con arrepentimiento y fe para recibir el perdón de sus pecados. Así que la salvación le llegó a los gentiles de igual manera que a todos los judíos, dice Pedro, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y que esta salvación le llegó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe, y nunca por la ley de Moisés. No les había llegado por la ley de Moisés esta salvación. Y Pedro agrega que los gentiles, oyendo la palabra que predicó él, creyeron y fueron pues limpiados, recibiendo justamente el Espíritu Santo con poder, ¿no? Así como ellos lo recibieron en el Pentecostés. Entonces Pedro dijo que había algo incoherente en todas estas cosas que estaban pasando, ¿no? Y había que aclarar esta situación y preguntó entonces, ¿por qué poner sobre ellos un yugo que nunca habían llevado ellos, los gentiles? O sea, la circuncisión y la ley mosaica, ¿no? Lo más todavía que recalca aquí justamente Pedro, diciendo ahí, lo cual los judíos ni en el pasado, ni ahora en el presente, les está diciendo a toda la asamblea allí, ni en el presente han podido llevar o cumplir. Luego, en el versículo 12, entonces, Bernabé y Pablo informaron bien sobre la conversión de los gentiles y los maravillosos hechos y cambios que sucedieron en la vida justamente de esas personas. ¿Cómo? Sin la circuncisión, solamente por fe, creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador para sus vidas. Luego, en el verso 13, como vemos aquí también en la bendita palabra del Señor, hizo con mucha sabiduría, por supuesto, un resumen donde lo llevó a un veredicto inteligente y satisfactorio, ¿no? Por parte, por supuesto, aquí de Jacobo, quien está dirigiendo justamente esta asamblea, ¿no? Dios le dio una sabiduría maravillosa para resolver, dando un veredicto, como les decía, muy sabio, muy inteligente y satisfactorio para todos los que estaban ahí. Y luego desde el verso 22, nosotros podemos ir hasta el verso 29, vemos la decisión de la asamblea, ¿no? La decisión de la asamblea aquí se anotó y se informó por carta a las iglesias locales. Como suele suceder en nuestra iglesia del Nazareno, nosotros también resolvemos esto, tenemos nuestros secretarios ahí en mesa y ellos van tomando nota de todo lo que está sucediendo y cómo se está desarrollando nuestras asambleas distritales. Y luego, por supuesto, se traspasa, se lleva justamente a confeccionar los anuarios que van dirigidos justamente ya después de la asamblea, distribuidos a cada una de nuestras iglesias locales. Tan como en ese entonces, ahora nosotros seguimos haciendo lo mismo y nos gozamos en esos tiempos maravillosos al ver justamente los informes de las vidas transformadas de mucha gente, pero también las perspectivas hacia adelante, la visión que nosotros tenemos como distrito y nuestras iglesias locales, donde nosotros podemos ayudarnos entre unos y otros, más bien presentando justamente proyectos para llevar adelante justamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, bajo siempre su dirección y su mano todopoderosa. Que Dios, estimados hermanos, nos bendiga, nos fortalezca,
para reconocer también que estas reuniones son reuniones muy importantes, muy valiosas para la historia de la iglesia, pero también para el avance justamente de ella. Que Dios nos bendiga en gran manera, amados hermanos, que tengan una linda noche, un buen descanso, en el nombre de Jesús. Amén.